probar si este sí funciona con audífonos. Por favor, de inmediato me dicen si alcanzan a escuchar también. No se escucha. Voy a retirar los audífonos. Llamaba Johannes Dalman y era pastor de la iglesia evangélica. En 1939, uno de sus miembros, Juan, era secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba y se sentía hondamente argentino. Su abuelo materno había sido aquel Francisco Flores del 2 de Infantería de Línea que murió en la frontera de Buenos Aires, lanceado por indios de Catriel. En la discordia de sus dos linajes, Juan Dalman, tal vez a impulsos de la sangre, Ya no se escuchó, profe. Ya no se escucha, profe. eucaliptos balsámicos y de la larga casa rosada que alguna vez fue carmesí. ¿Ahí? Las tareas y acaso la indolencia lo retenían en la ciudad. Ok. Verano tras verano se contentaba con la idea abstracta de posesión y con la certidumbre de que su casa estaba esperándolo en un sitio preciso de la llanura. En los últimos días de febrero de 1939, algo le aconteció. Ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones. Dalman había conseguido esa tarde un ejemplar descabalado de las 1001 noches de Weil. Ávido de examinar ese hallazgo, no esperó que bajara el ascensor y subió con apuro las escaleras. Algo en la oscuridad le rozó la frente, un murciélago, un pájaro. En la cara de la mujer que le abrió la puerta, vio grabado el horror, y la mano que se pasó por la frente salió roja de sangre. La arista de un batiente recién pintado que alguien se olvidó de cerrar le habría hecho esa herida. Dalman logró dormir, pero a la madrugada estaba despierto y desde aquella hora el sabor de todas las cosas fue atroz. La fiebre lo gastó y las ilustraciones de las 1001 noches sirvieron para decorar pesadillas. Amigos y parientes lo visitaban y con exagerada sonrisa le repetían que lo hallaban muy bien. Dalman los oía con una especie de débil estupor y le maravillaba que no supieran que estaba en el infierno. 8 días pasaron como 8 siglos. Una tarde, el médico habitual se presentó con un médico nuevo y lo condujeron a un sanatorio de la calle Ecuador, porque era indispensable sacarle una radiografía. Dalman, en el coche de plaza que lo llevó, pensó que en una habitación que no fuera la suya, podría, al fin, dormir. Se sintió feliz y conversador. En cuanto llegó, lo desvistieron, le raparon la cabeza, lo sujetaron con metales a una camilla, lo iluminaron hasta la ceguera y el vértigo, lo auscultaron y un hombre enmascarado le clavó una aguja en el brazo. Se despertó con náuseas, vendado, en una celda que tenía algo de pozo y, en los días y noches que siguieron a la operación, pudo entender que apenas había estado, hasta entonces, en un arrabal del infierno. El hielo no dejaba en su boca el menor rastro de frescura. En esos días, Dalman minuciosamente se odió. Odió su identidad, sus necesidades corporales, su humillación, la barba que le erizaba la cara. Sufrió con estoicismo las curaciones que eran muy dolorosas, pero cuando el cirujano le dijo que había estado a punto de morir de una septicemia, Dalman se echó a llorar, condolido de su destino. Las miserias físicas y la incesante previsión de las malas noches no le habían dejado pensar en algo tan abstracto como la muerte. Otro día, el cirujano le dijo que estaba reponiéndose y que muy pronto podría ir a convalecer a la estancia. Increíblemente,
El día prometido llegó. A la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Dalman había llegado al sanatorio en un coche de plaza y ahora un coche de plaza lo llevaba a Constitución. La primera frescura del otoño, después de la opresión del verano, era como un símbolo natural de su destino rescatado de la muerte y la fiebre. La ciudad, a las 7 de la mañana, no había perdido ese aire de casa vieja que le infunde la noche. Las calles eran como largos aguanes, las plazas como patios. Dalman la reconocía con felicidad y con un principio de vértigo. Unos segundos antes de que las registraran sus ojos, recordaba las esquinas, las carteleras, las modestas diferencias de Buenos Aires. En la luz amarilla del nuevo día, todas las cosas regresaban a él. Nadie ignora que el sur empieza del otro lado de Rivadavia. Dalman solía repetir que ello no es una convención y que quien atraviesa esa calle entra en un mundo más antiguo y más firme. Desde el coche buscaba entre la nueva edificación la ventana de rejas, el llamador, el arco de la puerta, el zaguán, el íntimo patio. En el hall de la estación advirtió que faltaban 30 minutos. Recordó bruscamente que en un café de la calle Brasil, a pocos metros de la casa de Irigoyen, había un enorme gato que se dejaba acariciar por la gente como una divinidad desdeñosa. Entró. Allí estaba el gato dormido. Pidió una taza de café, la endulzó lentamente, la probó. Ese placer le había sido vedado en la clínica y pensó, mientras alisaba el negro pelaje, que aquel contacto era ilusorio y que estaban como separados por un cristal, porque el hombre vive en el tiempo, en la sucesión, y el mágico animal en la actualidad, en la eternidad del instante. A lo largo del penúltimo andén el tren esperaba. Dalman recorrió los vagones y dio con uno casi vacío. Acomodó en la red la valija. Cuando los coches arrancaron, la abrió y sacó, tras alguna vacilación, el primer tomo de Las 1001 noches. Viajar con este libro, tan vinculado a la historia de su desdicha, era una afirmación de que esa desdicha había sido anulada y un desafío alegre y secreto a las frustradas fuerzas del mal. A los lados del tren, la ciudad se desgarraba en suburbios. Esta visión y luego la de jardines y quintas demoraron el principio de la lectura. La verdad es que Dalman leyó poco. La montaña de piedra imán y el genio que ha jurado matar a su bienhechor eran, quien lo niega, maravillosos, pero no mucho más que la mañana y que el hecho de ser. La felicidad lo distraía de Charazad y de sus milagros superfluos. Dalman cerraba el libro y se dejaba simplemente vivir. El almuerzo, con el caldo servido en boles de metal reluciente, como en los ya remotos veraneos de la niñez, fue otro goce tranquilo y agradecido. Mañana me despertaré en la estancia, pensaba, y era como si a un tiempo fuera dos hombres, el que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria, y el otro, encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas servidumbres. Vio casas de ladrillo sin revocar, esquinadas y largas, infinitamente mirando pasar los trenes. Vio jinetes en los terrosos caminos. Vio zanjas y lagunas y hacienda. Vio largas nubes luminosas que parecían de mármol. Y todas estas cosas eran casuales, como sueños de la llanura. También creyó reconocer árboles y sembrados que no hubiera podido nombrar, porque su directo conocimiento de la campaña era harto inferior a su conocimiento nostálgico y literario. Alguna vez durmió y en sus sueños estaba el ímpetu del tren. Ya el blanco sol intolerable de las 12 del día era el sol amarillo que precede al anochecer y no tardaría en ser rojo. También el coche era distinto. No era el que fue en Constitución al dejar el andén. La llanura y las horas lo habían atravesado y transfigurado. Afuera la móvil sombra del vagón se alargaba hacia el horizonte. No turbaban la tierra elemental ni poblaciones ni otros signos humanos. Todo era vasto, pero al mismo tiempo era íntimo y de alguna manera secreto. En el campo desaforado, a veces no había otra cosa que un toro. La soledad era perfecta y tal vez hostil.
y Dalman pudo sospechar que viajaba al pasado y no solo al sur. De esa conjetura fantástica lo distrajo el inspector, que al ver su boleto le advirtió que el tren no lo dejaría en la estación de siempre, sino en otra, un poco anterior y apenas conocida por Dalman. El hombre añadió una explicación que Dalman no trató de entender, ni siquiera de oír, porque el mecanismo de los hechos no le importaba. El tren laboriosamente se detuvo casi en medio del campo. Del otro lado de las vías quedaba la estación, que era poco más que un andén con un cobertizo. Ningún vehículo tenían, pero el jefe opinó que tal vez pudiera conseguir uno en un comercio que le indicó a unas 10, 12 cuadras. Dalman aceptó la caminata como una pequeña aventura. Ya se había hundido el sol, pero un esplendor final exaltaba la viva y silenciosa llanura antes de que la borrara la noche. Menos para no fatigarse que para hacer durar esas cosas, Dalman caminaba despacio, aspirando con grave felicidad el olor del trébol. El almacén, alguna vez, había sido punzó, pero los años habían mitigado para su bien ese color violento. Algo en su pobre arquitectura le recordó un grabado en acero, acaso de una vieja edición de Pablo y Virginia. Atados al palenque había unos caballos. Dalman, adentro, creyó reconocer al patrón. Luego comprendió que lo había engañado su parecido con uno de los empleados del sanatorio. El hombre, oído el caso, dijo que le haría atar la jardinera. Para agregar otro hecho a aquel día y para llenar ese tiempo, Dalman resolvió comer en el almacén. En una mesa comían y bebían ruidosamente unos muchachones en los que Dalman al principio no se fijó. En el suelo, apoyado en el mostrador, se acurrucaba inmóvil como una cosa, un hombre muy viejo. Los muchos años lo habían reducido y pulido como las aguas a una piedra o las generaciones de los hombres a una sentencia. Era oscuro, chico y reseco, y estaba como fuera del tiempo, en una eternidad. Dalman registró con satisfacción la vincha, el poncho de bayeta, el largo chiripá y la bota de potro y se dijo, rememorando inútiles discusiones con gente de los partidos del norte o con entrerrianos, que gauchos de esos ya no quedan más que en el sur. Dalman se acomodó junto a la ventana. La oscuridad fue quedándose con el campo, pero su olor y sus rumores aún le llegaban entre los barrotes de hierro. El patrón le trajo sardinas y después carne asada. Dalman las empujó con unos vasos de vino tinto. Ocioso, paladeaba el áspero sabor y dejaba errar la mirada por el local, ya un poco soñolienta. La lámpara de querosén pendía de uno de los tirantes. Los parroquianos de la otra mesa eran 3. 2 parecían peones de chacra. Otro, de rasgos achinados y torpes, bebía con el chambergo puesto. Dalman, de pronto, sintió un leve roce en la cara. Junto al vaso ordinario de vidrio turbio, sobre una de las rayas del mantel, había una bolita de miga. Eso era todo, pero alguien se la había tirado. Los de la otra mesa parecían ajenos a él. Dalman, perplejo, decidió que nada había ocurrido y abrió el volumen de las 1001 noches como para tapar la realidad. Otra bolita lo alcanzó a los pocos minutos y esta vez los peones se rieron. Dalman se dijo que no estaba asustado, pero que sería un disparate que él, un convaleciente, se dejara arrastrar por desconocidos a una pelea confusa. Resolvió salir. Ya estaba de pie cuando el patrón se le acercó y lo exhortó con voz alarmada. Señor Dalman, no les haga caso a esos mozos, que están medio alegres. Dalman no se extrañó de que el otro, ahora, lo conociera, pero sintió que estas palabras conciliadoras agravaban, de hecho, la situación. Antes, la provocación de los peones era una cara accidental, casi a nadie. Ahora iba contra él y contra su nombre y lo sabrían los vecinos. Dalman hizo a un lado el patrón, se enfrentó con los peones y les preguntó qué andaban buscando. El compadrito de la cara achinada se paró, tambaleándose. A un paso de Juan Dalman, le injurió a gritos, como si estuviera muy lejos. Jugaba a exagerar su borrachera
y esa exageración era una ferocidad y una burla. Entre malas palabras y obscenidades, tiró al aire un largo cuchillo, lo siguió con los ojos, lo barajó e invitó a Dalman a pelear. El patrón objetó con trémula voz que Dalman estaba desarmado. En ese punto, algo imprevisible ocurrió. Desde un rincón, el viejo gaucho extático, en el que Dalman vio una cifra del sur que era suyo, le tiró una daga desnuda que vino a caer a sus pies. Era como si el sur hubiera resuelto que Dalman aceptara el duelo. Dalman se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas. La primera, que ese acto casi instintivo lo comprometía a pelear. La segunda, que el arma en su mano torpe no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo mataran. Alguna vez había jugado con un puñal, como todos los hombres, pero su esgrima no pasaba de una noción de que los golpes deben ir hacia arriba y con el filo para adentro. No hubieran permitido en el sanatorio que me pasaran estas cosas, pensó. Vamos saliendo, dijo el otro. Salieron, y si en Dalman no había esperanza, tampoco había temor. Sintió, al atravesar el umbral, que morir en una pelea a cuchillo, a cielo abierto y acometiendo, hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta, en la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja. Sintió que si él, entonces, hubiera podido elegir o soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Dalman empuña con firmeza el cuchillo, que acaso no sabrá manejar, y sale a la llanura. Bueno, bueno, pues preguntarles qué les pareció. Esto se parece a los cuentos que a ustedes les han narrado. ¿Sí? ¿Alguien más? Gracias, Rocío. Creo que como la historia no se parece, pero pues sí, o sea, sí tiene características del cuento. Ajá. ¿Qué cuentos les han contado a ustedes? Además de la 4T. Ujú, ujú.
Sí, los narradores que he escogido para este y para otros cuentos, no sé por qué tienen esa tendencia hacia esa voz cavernosa que pues sí, en cierto modo combina con el tema del cuento. Más adelante escucharemos tal vez otros. Mañana por lo pronto vamos a ver uno totalmente distinto, pero por lo pronto vamos a iniciar con la técnica. Bien. Ahí estamos bien con la pantalla. Sí. Me gusta mucho que cuando hablan algunos de ustedes se escuchan los gallos ahí. Bien. Y colorín colorado, que este cuento no se ha acabado. Vamos a iniciar, ingenieros, una de las, para mí, más agradables temas que comprende nuestro curso. Dentro de la expresión escrita, trabajaremos en aprender qué es el cuento y cómo se escribe. Por ello, iniciamos. Como siempre, una definición. Una definición que no es técnica, es más bien una narración o un cuento. Y el cuento es un relato que nos introduce en ámbitos distintos, que nos muestra realidades que no conocemos, como los tres cerditos verdes, y siempre nos dejan alguna enseñanza. Es por ello que ha trascendido el paso de los siglos. Los seres humanos, pequeños y grandes, necesitamos soñar y el cuento nos lleva a ese mundo maravilloso de los sueños. Necesitamos desatar nuestra imaginación, creando mundos felices y hermosos, o terribles y tenebrosos. Pero en cada cuento siempre hay un problema. Rocío probablemente ahorita ya está recordando el problema o los problemas que se planteaban en ese cuento que le impresionó tanto. No basta con decir que un cuento es un relato, pues un relato es más bien coincidente con otros tipos literarios como la novela o la fábula. Por tanto, debemos buscar algún elemento diferenciador y por ello vamos a ver la mecánica o la inspiración, o tal vez las dos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es mecánica o es mera inspiración? Pues yo digo que es inspiración, ¿no? ¿Es inspiración? Sí, efectivamente. ¿Alguien más opina? Yo creo que tienen que ser las dos, porque puedes tener la inspiración pero no saber cómo expresarla o tener la mecánica y sin tener una idea interesante. Uh-huh. Yo igual pienso que son las dos, porque pues si bien los autores tienen pues cada uno pues su toque, pues por eso se han hecho las disciplinas pues de la escritura, ¿no? Creo que hay un libro que se llama El héroe de las mil caras, Sí. en el que se explica que justamente todos los personajes con el arquetipo de héroe, o sea, Uh-huh. sin darse cuenta las personas, todos cuentan con las mismas características que van desde Jesucristo
hasta Superman, de que Sí, desde que es todos cierto. cumplen con las Ajá. mismas características y bueno, con algunas variantes, con el mismo camino, que es el camino del héroe. O sea, de que tienen que entregarse al mundo, mueren, resucitan y resuelven el problema, algo así. Entonces, pues, creo que son las dos, pero la inspiración es lo que diferencia a los autores. Se llama, de hecho, El Camino del Héroe, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, qué bueno que me lo recordó. Ese libro lo mencionó uno de sus compañeros de las primeras generaciones, no recuerdo si la primera o la segunda que tuvimos en expresión oral y escrita, e incluso nos lo compartió en versión PDF y bueno, ya en aquel momento lo disfruté, pero ahora que lo menciona ya lo anoté para retomarlo, para releerlo más bien. Efectivamente, esto es una mezcla. El mismísimo mago de Menlo Park, don Tomasito Alva Edison, nuestro querido paisano, eh, decía que la clave del éxito es 1% de inspiración y 99% de dedicación. Probablemente aquí hablaríamos de algo más equilibrado. Hablaríamos de una combinación no ciertamente extraña, porque si ustedes se ponen a pensar, todos los días ideamos un cuento, por lo menos, de cada idea que tenemos, que son 50 y tantas mil al día, eh, hacemos un relato, hacemos una historia y la desarrollamos. Por ello, yo los invito a que en este momento se hagan a la idea de tener siempre a la mano algo como esto, un cuaderno de notas que les permita ir escribiendo todo lo que se les ocurre, todo lo que tienen que hacer y todo lo que tienen que leer. ¿Para qué? Miren, yo comencé con estos, este fue el primero, este fue el segundo, y conforme ha ido pasando la vida, esto que están viendo, lo empecé a llevar hace más de 10 años cuando empecé a escribir artículos de historia militar particularmente, y entonces los personajes y las historias y esto se me iban presentando, pero se me olvidaban. Y es que en realidad nuestra mecánica cerebral es tan compleja que si no la dominamos, si no la disciplinamos, pues las ideas en 10 minutos se van y no regresan. ¿Y qué era lo que iba yo a escribir? ¿Y cuál era el tema? Pero si estaba muy bueno, pero ¿por qué se me fue? Jamás vuelve a regresar. Bien. Por ello, preguntaríamos entonces, oye, ¿y cómo le hago para escribirlo? Ya hablamos de la inspiración. Vamos a ver la técnica. Vamos a utilizar la misma técnica de otros géneros literarios. En eso no se distingue.
En lo que se distingue es en la forma de desarrollarla. Primero, las ideas. ¿Sobre qué quiero escribir? Bueno, pues a lo mejor a alguno de ustedes le gustan los cómics. Yo me he encontrado con varios compañeros de ustedes a través de las generaciones que les gusta leer. Nosotros les llamábamos cuentos a esas revistas. Y bueno, pues ahora ya son más sofisticados, les llaman cómics. Y de ahí pueden desarrollar ideas, o de lo que les pasó ayer, o de alguna de las gracias que hizo el perro, o de alguna de las ideas que les sugieren en la calle. Antes de la pandemia, ahí es un buen tema para muchos cuentos. En el tiempo prepandemia, cuando íbamos en el transporte público, a querer o no, nos fijábamos en los pasajeros que compartían con nosotros. De allí, ingenieros, pueden partir muchos personajes, no solamente de cuentos, sino de otros géneros literarios. Hay autores afamados que se dedican a hacer eso o se van a una plaza en el café y mientras ven cómo actúan, qué hacen los demás personas que están ahí. Ideas. Prácticamente cualquier cosa puede ser una idea para un cuento. Podemos llegar incluso a hacer personificaciones con los animalitos, o podemos llegar a hacer situaciones en las que una idea o una ciudad o algo inanimado como una piedra puedan tener características que nos narren cómo actuaron o cómo cambiaron la historia. Hablando de una piedra, viene a mi mente ahorita posiblemente la piedra más famosa del mundo o de la historia, que fue aquella que el pequeño pastor hebreo de nombre David utilizó como proyectil en su honda para golpear en la frente al temible soldado filisteo llamado Goliat. Y de esa manera lo venció. Esa piedra, esa pequeña y humilde piedra, nos podría contar toda una historia. Escribamos las ideas, todas las que se nos ocurran durante el día. ¿Y por qué las escribimos? Bueno, además de para recordarlas, porque nos pueden servir como material para futuros escritos. El tema podrá ser único o podrá girar alrededor de varias de esas ideas. Sí, bueno, y luego, bueno, pues escribiremos las ideas, pero ya desarrollando. Una vez que de todas ellas escojamos la que ese día o en esta ocasión nos ocupará, pues las vamos desarrollando. Seleccionamos el tema. Hacemos algo que ustedes manejan a la perfección, que a mí no me tocó. Ustedes fueron enseñados en el sistema de los mapas mentales o de los mapas conceptuales, lo cual se me hace una idea extraordinaria,
nosotros hacíamos cuadros sinópticos. A final de cuentas, el sistema es lo de menos. Lo que cuenta es ir dando un esquema general que nos permitirá ir recordando y acomodando los distintos sectores del escrito. Ah, caray, tan complicado es escribir un cuento. Pues sí y no. Es complicado porque requiere esfuerzo, pero no es complicado, esto es fácil, porque una vez que tenemos la voluntad de hacerlo, seguramente la llevaremos a cabo. Una vez que tenemos la idea o la historia, tendremos que escoger quién va a estar allí. Puede ser el narrador o puede ser un narrador externo o puede ser que el mismo personaje narre su historia. A veces nos ayuda como primer paso el crear el personaje principal, el héroe. ¿Cómo lo concebiremos? Bueno, pues muchas veces le daremos la forma de la cara de alguien que conocemos o de una persona que vemos pasar o incluso, ¿por qué no?, de un animalito que convive con los humanos o de un animalito que se desarrolla en su medio ambiente. Así tendremos el primer esbozo. Por ejemplo, Blancanieves, pues era una princesita, una muchachita agradable, tierna, inocente. Y Bambi, bueno, pues era un personaje al que personificamos, esto es, le dimos ciertas cualidades humanas, y era un cervatillo, un venadito. También, bueno, pues Pinocho, que inicia como un pedazo de madera y que en las manos de Gepetto logra convertirse primero en un títere y posteriormente le es imbuido el espíritu de vida. Número 2. ¿Dónde va a pasar? El lugar puede ser cualquiera. Un bosque, la playa, la montaña, un castillo, como en el caso de muchos de los cuentos de príncipes y princesas, en la selva, como aquel famoso cuento novela de Rudyard Kipling, que ustedes o nosotros conocemos como el libro de la selva, y cuyo nombre original es el libro de las tierras vírgenes. O simplemente crear un lugar en nuestra mente, como el oscuro sótano de donde surgen esos seres pegajosos que por las noches salen e invaden la mente de los niños traviesos, de los niños mal portados. Había un maestro del cuento y del cuento musicalizado que se llamaba Francisco Gabilondo Soler. Francisco Gabilondo Soler fue un mexicano oriundo de Orizaba, Veracruz, que se dedicó a escribir cuentos y canciones para niños,
Curiosamente se dice de él, no me consta, que no le gustaban los niños, que cuando ya fue famoso y para imagen publicitaria lo ponían junto con niños, se ponía muy nervioso y enojado. A ser cierto o no. Lo que sí es verdadero es que sus personajes, que ahora con las nuevas tecnologías de la educación o sistemas disque educativos, nos lo hacen aparecer como se me olvidó, por favor, las imágenes para mandar la evidencia más al rato, ¿sí? Se los encargo mucho. Decíamos entonces que este señor Francisco Gabilondo Soler, probablemente ustedes lo hayan conocido por su personaje principal. ¿O lo conocen por el nombre? ¿Cri-cri? Cricri, efectivamente. Era el famosísimo Cricri, el grillito cantor. Ahora los nuevos sistemas de educación consideran que sus cuentos y sus canciones son antipedagógicas. ¿Por qué? Pues porque hablan de bullying, hablan de violencia, hablan de cosas que ya son en esta actualidad en donde todo el mundo se ofende por todo, eh, antivalores, son consideradas como antivalores. Yo recuerdo con mucho agrado, probablemente a alguno de ustedes le suene, la canción de La Hormiga, El Chorrito, la canción de La Patita, la canción de La Muñeca Fea. ¿Cómo fea? Eso es ofensivo. ¿Y por qué muñeca y no muñeque? Cosas de estas, ¿no? Las Canicas, La Marcha de las Letras, pero también los cuentos como el de Etlacuache, que era un ropavejero, los cuentos como El origen de Cricri, y esas canciones las hacía cuentos. Tenía él, bueno, él trabajaba para una compañía de radio. En ese tiempo la televisión estaba en pañales verdaderamente, que era la XEW, que ahora también está proscrita porque es de la fificiada y es de la mafia del poder y 20,000 cosas. Sin embargo, en esos ayeres, a las 7 de la mañana y a las 6:30 de la tarde era la hora del grillito cantor. Duraba 15 minutos, lo presentaba una compañía de jugos, de estos que también ya están proscritos porque tienen mucho azúcar y todas estas cosas, que se llamaba Valle Redondo. Y creo que todavía existe, muy probablemente todavía existe. Y entonces cantaba una o dos canciones y hacía una narración breve, 15 minutos, y los niños se iban a dormir. O en las mañanas servía para despertar a los niños y que estuvieran listos para ir a la escuela a tiempo. En aquel entonces, permítanme comentarles que éramos más flojitos. Entrábamos a la escuela a las 9 de la mañana. Salíamos a las 12:30. Entrábamos en la tarde a las 3:30
y salíamos a las 5:30. Llegábamos a casa, hacíamos algo de tarea, o toda la tarea, y para aquello de las 7:30, 8 de la noche, todos los niños estaban acostados y dormidos. Así exactamente, José. Entonces, esto era la fantasía, la ilusión. Había también algún cuento que a mí me causaba un pánico y terror espantosísimo, que era la canción de las brujas. Esa es mi canción favorita, profe. ¿Perdón? La canción de las brujas es mi canción favorita. Ah, sí, Sí, porque mi abuelita me la cantaba. Bueno, me sí, cantaba muchas, pero esa era la que más me gustaba. sí. Yo me acuerdo ahorita de la estrofa que dice, se oyen pisadas y risotadas, dan, din, don, din, dan. Una niñita sueña que su osito se va a casar con la muñeca nueva que le trajo su papá. Les cuento el secreto. Hace 60 años que oía yo esas canciones. Jamás se me han olvidado. ¿Me traumaron? No. ¿Despreciaba yo a las muñecas feas? Tampoco. ¿Me burlaba del negrito sandía? Tampoco. En ese tiempo el que era negro, el que era blanco y se acabó. No pasaba nada. Pero no nos metamos en discusiones de género. Vamos a platicar de otro sistema de cuentos. Había en la televisión, en el canal 2, no había más que dos canales, el 2 y el 4. Y en el canal 2 los domingos, si no mal recuerdo, a las 7 de la noche, había un programa que presentaba la fábrica de chocolates La Azteca, y en particular promovían su chocolate en polvo para niños, que también ya está prohibido porque exceso de calorías y estas madres, ¿no? Se llamaba Chocolate Express. Ahí un narrador, un cuentista, o para estar más a tono con la actualidad, un storyteller, nos contaba cosas maravillosas, cada domingo maravillosas, en un estudio del tamaño que les gusta, tal vez de 5x5, no creo que haya sido mucho más grande. Y este señor de nombre Enrique Alonso, cuyo personaje se llamaba Cachirulo, desarrollaba esas historias. En ese espacio tan pequeño había salones del castillo, había bosques en donde se perdían las princesitas, en donde las brujas las abordaban para darles a comer algún alimento envenenado, y así se generaban esas grandes historias. Las historias tienen entonces, todas ellas, un personaje, un lugar o varios lugares, y lo más grande es que pueden ser llevados a cabo en varios lugares, a los que físicamente sería muy difícil llegar en unos cuantos segundos.
¿Cómo es el lugar? Vamos a empezar a vestir nuestra historia. ¿Cómo es el lugar? ¿Es una vecindad como la del Chavo? ¿Es una familia? ¿Es un bosque lleno de espinas para llegar al castillo, a la cueva del dragón? ¿O es la casa del ogro que odiaba a los niños, como en el caso del cuento de Navidad de Oscar Wilde? ¿Cuándo ocurre? Hoy esa cosa es maravillosa también con el cuento, porque puede ser en pasado, en presente, en futuro o los tres al mismo tiempo. Nuestro personaje, desde luego, no será el único. Generalmente, en el cuento, al igual que en otros géneros, al héroe, al protagonista, lo acompañan otros personajes. El más importante de todos es el antagonista, el antihéroe. Vamos dándoles nombres. Vamos vistiéndolos. Si usa traje, si usa un uniforme, si usa una bata, si viste ridículamente, de acuerdo a la personalidad que él tenga, eso será como lo iremos eh, llevando. Hay ocasiones, incluso ingenieros, en que el antagonista pudiera ser el protagonista. Es lo que se conoce como el antihéroe, como en el caso de Batman, o como en el caso de mi villano favorito. Ahora, ¿qué va a pasar? Decíamos que una característica que diferencia el cuento de los demás eh, eh, métodos literarios o tipos de literatura, es el que siempre va a haber un problema para resolver, o una aventura de la cual salir adelante, o una situación específica en la cual nuestro personaje se verá inmiscuido. ¿Cuál será? Aquí podemos desarrollar incluso varios problemas o varias aventuras o varias situaciones en un mismo cuento, en una misma narración. Todo depende de la extensión de ese cuento. Ah, caray, ¿cómo que la extensión? Pues sí, es tan maravilloso el sistema o el género literario del cuento, que bien puede medir unas cuantas palabras, como en el caso de los microcuentos, o bien puede medir 90 páginas, como en el caso de el cuento más hermoso del mundo de Rudyard Kipling. Es muy probable que este caso de los microcuentos ustedes lo hayan escuchado ya. Y si no, les voy a pedir que para la siguiente clase, para mañana, nos podamos ver con
ejemplos de microcuentos. Hay uno que es muy famoso y conocido por todos nosotros y que si no se acuerdan de momento, a la hora que lo busquen, será probablemente el primero que les aparezca. Que tengan un excelente día y colorín colorado, que este cuento se ha terminado. Nos vemos mañana. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta Luego, profe, luego. gracias. Muy buen